Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, temas en el Evangelio de Juan. Lección número 11. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El texto para memorizar es Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, milagros, para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También utiliza las afirmaciones «Yo soy» para señalar su divinidad y el carácter de su misión. Los tres miembros de la deidad son mencionados en el Evangelio de Juan capítulo 1. Veamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios». Aquí en estos pasajes de Juan capítulo 1 se menciona a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Juan hace una declaración más explícita sobre los tres miembros de la deidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Juan nos invita a que si queremos entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los tres miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos, y entre los propios seres humanos. En este video y en sus diferentes secciones, observaremos cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús, registrado en Juan capítulos del 13 al 17. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el Padre Celestial. Segundo, Jesús y el Padre. Tercero, conocer al Hijo es conocer al Padre. Cuarto, el Espíritu Santo. Quinto, la oración de Jesús.
Padre Celestial. Juan capítulo 10, versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. En esta sección vamos a referirnos al Dios, el Padre Celestial. La Biblia ofrece las características que Dios el Padre ha revelado de sí mismo, y en vez de presentarlo como un concepto abstracto, lo presenta como un ser divino vivo y en permanente acción. Es posible conocer a Dios el Padre, una de las personas divinas, pero nunca de un modo perfecto. Y esto tampoco cambiará en la eternidad. Lo finito no puede comprender lo infinito. Es imposible dar una definición adecuada y total de Dios, porque Dios no puede ser resumido bajo un concepto superior. Al mismo tiempo, el hombre puede conocer a Dios lo suficiente como para vivir en comunión con Él, para que Dios alcance su propósito en la vida de un ser humano. Teniendo esto como punto de partida, podemos decir que el Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto de Génesis capítulo 1 lo que está diciendo es que, en el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Dios es triuno. El único y eterno Dios ha revelado a su pueblo en su palabra que Él es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y que, sin embargo, constituyen una sola deidad o un solo Dios. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo y con el pecado el sufrimiento. ¿Qué es el pecado y cuál fue una de sus principales consecuencias? El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. El pecado trajo muchas consecuencias: la muerte, el sufrimiento, y también trajo la representación de forma distorsionada sobre quién es Dios. Por eso, Dios el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para resolver estos grandes problemas. Jesús vino para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Dijo: Yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. El Evangelio de Juan menciona algunas funciones de Dios el Padre. A continuación vamos a leer algunos textos y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué funciones de Dios el Padre se describen en esos pasajes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Los anteriores pasajes de Juan nos hablan de Dios cumpliendo funciones tales como: Primero, fuente del amor y de la salvación. El segundo pasaje, dador y fuente de vida. El tercero, dador de autoridad, dignidades u oficios. El cuarto pasaje, proveedor de sustento espiritual y material. El quinto, instructor y revelador de la verdad. El sexto, el obrador de los milagros que hizo Jesús. Y el último pasaje se nos muestra a Dios como el escuchador de oraciones y dador de bendiciones. Recuerda, todos estos pasajes presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. En esta sección, podemos extraer la siguiente aplicación espiritual. Buscar y vivir en la unidad con el Padre a través de Jesús. El Evangelio de Juan revela cómo Jesús vivió en total armonía con el Padre, reflejando su voluntad en cada acción y palabra. Se nos invita a vivir de la misma manera, buscando hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Al igual que Jesús, debemos someter nuestra voluntad a la del Padre, buscando tener una relación íntima con Él, confiando en que, al alinearnos con su propósito, nuestras vidas reflejarán su amor y saldrán transformadas y bendecidas. Jesús y el Padre. Juan capítulo 17, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. La enseñanza bíblica acerca de la deidad es, en más de un sentido, un misterio. Mientras más se adentre la mente humana tratando de comprenderlo, se hace más y más claro que sus profundidades son insondables, es a saber, inalcanzables para las mentes finitas. Pero la confesión cristiana histórica, fundamentada en el testimonio de las Sagradas Escrituras, es que Dios es uno en tres y tres en uno. Las Sagradas Escrituras dicen que fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la expresión, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El nombre de Dios proviene del hebreo Elohim. Este término hebreo, Elohim,
es utilizado en el Antiguo Testamento de una forma plural, no singular, plural cuantitativo, que implica la unidad en la pluralidad de la divinidad o deidad. Aunque fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él, pero a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esta ruptura en la historia del Jardín del Edén. A continuación vamos a leer Génesis capítulo 3 versículos del 7 al 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Qué significa el hecho de que fue Dios quien los buscó, no a la inversa? En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? Vamos a explicar lo que implica la ruptura provocada por el pecado. Este pasaje de Génesis capítulo 3 versículos del 7 al 9 muestra cómo el pecado rompió la relación entre el ser humano y Dios. Antes de desobedecer, Adán y Eva tenían una relación cercana y sin barreras con Dios. La desnudez, que representaba pureza, se volvió algo vergonzoso. Al darse cuenta de su pecado, intentaron cubrirse con hojas de higuera, lo que muestra que ya no podían estar ante Dios sin sentirse vulnerables. El hecho de que se escondieran al oír a Dios caminando en el huerto muestra cómo el pecado cambió su relación con Él. Antes, el caminar de Dios representaba comunión y amistad, pero ahora el pecado había creado una barrera entre ellos y Dios, trayendo temor, culpa y el deseo de ocultarse. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué significa el hecho de que fue Dios quien los buscó, no a la inversa? En cuanto a que fue Dios quien buscó a Adán y a Eva, esto es fundamental para entender el amor de Dios manifestado en su gracia y en su misericordia. El pecado había creado una separación, pero no fue Adán quien tomó la iniciativa para arrepentirse o buscar a Dios. Al contrario, ellos se escondieron. Sin embargo, es Dios quien toma la iniciativa y les llama diciendo: ¿Dónde estás? Esta pregunta no es una que implique ignorancia de parte de Dios, sino que es una invitación a la reflexión, a reconocer su condición caída y su necesidad de restauración. Aquí se subraya un principio esencial. Es Dios quien siempre da el primer paso hacia la reconciliación. El ser humano, a través del pecado, perdió su capacidad para buscar a Dios de manera efectiva, pero Dios, en su amor, es quien va en busca del ser humano para restaurar la relación rota. Esta es una manifestación clara de la gracia divina que se muestra a lo largo de toda la Escritura, culminando en la obra redentora de Jesucristo. En resumen de todo lo anterior, podemos afirmar que la intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que Él ofrecía. Para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Ahora hagámonos la siguiente pregunta.
Qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios, el Salvador que vino a traer vida abundante, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. La maravillosa esperanza que se vislumbra para nosotros es que, a través de nuestra fe en Él, podemos disfrutar de una relación cercana con Dios, una vida plena aquí en la tierra y, sobre todo, la salvación eterna en su presencia. El pensamiento inspirado dice: En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. Dios el Padre no fue reconocido por la humanidad. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Por lo tanto, Dios envió a su único Hijo para que el Padre pudiera ser conocido, como lo muestran los siguientes textos. Jesús dijo: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? El estudio de esta sección nos deja la siguiente aplicación espiritual. Restauración de la relación con Dios a través de Jesús. A pesar de que el pecado interrumpió la comunión del ser humano con Dios, Jesús vino para restaurarla. Como creyentes debemos reconocer que, aunque el mundo no conoce a Dios Padre, podemos conocerlo a través de Jesús. Este conocimiento no es solo intelectual, sino una experiencia profunda que restaura nuestra relación con Dios. La invitación es a acercarnos a Él con fe, aceptar la gracia y la misericordia que nos ofrece, y vivir en esa restauración constante que Jesús posibilita. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan, capítulo 1, versículo 18, que dice que Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verbo conocer proviene del griego exegeomai, que significa explicar, interpretar, exponer, considerar al Padre. Jesús hace esto, dar a conocer al Padre vez tras vez. La palabra Padre proviene del griego pater. Este sustantivo aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus 3 epístolas. En el discurso de despedida de Jesús, es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra,
la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre quiere que las personas tengan la vida eterna que se encuentra en Jesús, quien promete resucitarlas en ocasión de su segunda venida. A continuación vamos a leer los siguientes textos bíblicos. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué nos enseñan los anteriores textos acerca de la relación existente entre Jesús y el Padre? Los anteriores textos nos enseñan lo siguiente. El primer texto, Juan capítulo 7, versículo 16, nos enseña sobre la unidad en la doctrina y la misión. El segundo nos enseña sobre la distinción entre las personas divinas, pero armonía en el origen. El tercer texto nos enseña sobre la unidad e igualdad en la naturaleza del Padre y del Hijo y unidad en sus obras. Cuarto, nos enseña sobre el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Quinto, nos enseña sobre el amor del Padre por los creyentes. El sexto texto nos enseña sobre la vida eterna en el conocimiento del Padre y del Hijo. Todos estos textos nos enseñan que Jesús y el Padre tienen una relación sorprendente de total unidad y armonía. Jesús es el enviado del Padre, actúa y habla bajo su autoridad y refleja su amor. La relación entre ellos es perfecta, basada en la unidad, el amor y la misión conjunta. Además, Jesús es el mediador a través del cual los creyentes pueden conocer a Dios y experimentar la vida eterna. Declara que todas sus enseñanzas son las del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre, y que Él y el Padre están unidos en el amor y la obra por la salvación de la humanidad. Qué poderoso testimonio de la relación estrecha de Jesús con su Padre Celestial. Este estudio nos deja 2 lecciones espirituales. Primera, Buscar la unidad con Dios Padre. a través de una íntima relación con Jesús. Segunda, vivir en el amor de Dios y reflejarlo hacia los demás. Buscar la unidad con Dios Padre a través de una íntima relación con Jesús. Jesús muestra unidad con el Padre en doctrina, palabras y obras. Como creyentes, debemos seguir su ejemplo, buscando una relación cercana e íntima con Él para conocer y cumplir la voluntad del Padre. Al seguir a Jesús, vivimos en armonía con los propósitos divinos, alineándonos con la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, con dedicación y esfuerzo para vivir según sus principios y enseñanzas. Vivir en el amor de Dios y reflejarlo hacia los demás. El amor mutuo entre Jesús y el Padre es central. Jesús nos invita a permanecer en su amor
y nos recuerda que el amor del Padre es la base de nuestra relación con Él. Como creyentes, debemos experimentar este amor y reflejarlo hacia los demás, siendo testigos de Dios en nuestras acciones, como Jesús lo hizo. Vivir en el amor de Dios nos lleva a experimentar la vida eterna y a cumplir la misión de compartir ese amor. El Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. A continuación, vamos a leer el siguiente relato bíblico. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Teniendo en cuenta el anterior pasaje, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? Este pasaje bíblico nos enseña varios aspectos clave acerca de la conversión y la importancia del Espíritu Santo en ella. Mencionaremos 3. Primero, la revelación de Cristo y la resistencia humana. Segundo, el papel del Espíritu Santo en la conversión. Tercero, el nuevo nacimiento espiritual. La revelación de Cristo y la resistencia humana. Jesús vino al mundo y se reveló a través de su vida, pero muchos no lo recibieron ni lo reconocieron, mostrando la dureza del corazón humano hacia Dios. Esto indica que la conversión no es solo un acto racional, sino una obra espiritual profunda. La resistencia del mundo y de muchos israelitas resalta la necesidad de una intervención sobrenatural para la verdadera transformación y acercamiento a Cristo. Esta intervención del Espíritu Santo no es arbitraria ni en contra de la voluntad humana. El papel del Espíritu Santo en la conversión. El versículo 12 señala que a quienes le recibieron, es decir, a los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esta autoridad no proviene de esfuerzos humanos, sino de la obra de Dios. El Espíritu Santo capacita a la persona para ser transformada y nacida de nuevo, como se menciona en Juan. La conversión es un acto sobrenatural del Espíritu Santo que da vida espiritual y hace al ser humano hijo de Dios. El nuevo nacimiento espiritual. El versículo 13 de Juan capítulo 1 habla de que la conversión no es un proceso físico o humano, sino de Dios. Este nacimiento espiritual es realizado por el Espíritu Santo, quien renueva el corazón y da vida a una nueva naturaleza, permitiendo que el individuo pase de ser un ser muerto espiritualmente a vivir en Cristo. Es el Espíritu Santo quien mueve el corazón del ser humano a recibir a Jesús y a ser adoptado como hijo de Dios. En resumen, este texto del primer capítulo de Juan nos enseña el papel del Espíritu Santo y nos enseña que la conversión es una obra divina que va más allá de la capacidad humana. El Espíritu Santo quien actúa en el corazón del creyente para que éste reciba a Jesús, creando en él un nuevo nacimiento espiritual. Sin la intervención del Espíritu Santo, nadie podría recibir a Cristo y experimentar la transformación necesaria para ser llamado hijo de Dios. Es decir, quienes creyeron en Él se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo.
Ahora estudiaremos las actividades realizadas por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos donde aparece en acción el Espíritu Santo. Pasaje número 1. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pasaje número 2. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pasaje número 3. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pasaje número 4. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pasaje número 5. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Teniendo en cuenta los anteriores textos, responde la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los anteriores pasajes acerca de las actividades del Espíritu Santo? El primer pasaje habla de dos asuntos importantes. El primer asunto, el Espíritu Santo es quien da el nuevo nacimiento espiritual. Jesús enseña que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Este nacer de nuevo implica una transformación interna que solo puede realizar el Espíritu Santo. El segundo asunto, el Espíritu Santo, actúa de manera invisible y soberana. Como el viento, lo que indica que su obra no puede ser controlada ni comprendida completamente por los seres humanos. El segundo pasaje habla de que el Espíritu Santo da vida espiritual. Mientras que la carne, es decir, los esfuerzos humanos, no puede producir vida espiritual, el Espíritu es el único que da vida verdadera. Las palabras de Jesús tienen poder espiritual, y el Espíritu es quien las hace efectivas en la vida de los creyentes, produciendo vida y transformación. El tercer pasaje habla de que el Espíritu Santo es el Maestro y recordador. Él enseña a los creyentes, les recuerda las enseñanzas de Jesús y les guía en la comprensión de la verdad. La presencia del Espíritu es fundamental para mantener vivas las enseñanzas de Jesús en la mente y corazón de los discípulos. El cuarto pasaje habla de que el Espíritu Santo es el testigo de Jesús. Él da testimonio de Cristo y revela su identidad y obra a los creyentes. Como el Espíritu de verdad, Él es quien garantiza que el testimonio sobre Jesús sea verdadero y fiel. El quinto pasaje habla de tres asuntos importantes. Primero, el Espíritu Santo es el consolador o abogado que Jesús envía para continuar su obra en el mundo. Segundo, el Espíritu Santo tiene la misión de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que el Espíritu Santo hace que las personas se den cuenta de su necesidad de salvación. Tercer asunto. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en el convencimiento y la conversión de los seres humanos,
haciendo que comprendan la verdad espiritual y les lleve a tomar decisiones correctas en respuesta al Evangelio. El pensamiento inspirado dice: Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. La oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan capítulo 17 es conocido como la oración sumo sacerdotal de Jesús, con la que concluye su discurso de despedida. En última instancia, Jesús vino a esta tierra para restaurar la relación personal originalmente existente entre Dios y la humanidad. Jesús realizó fielmente las señales que Dios le encomendó. Comunicó a los humanos quién era Dios mediante palabras y acciones. Jesús dejaría pronto esta tierra. Deseaba compartir una vez más su amor con sus discípulos. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y quería que experimentaran la misma relación personal que Él tenía con el Padre y con el Espíritu. Teniendo en cuenta Juan capítulo 17 versículos 1 al 26, responde la siguiente pregunta. ¿Qué palabras o frases de este capítulo expresan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre Él, el Padre y sus discípulos? En Juan capítulo 17 versículos 1 al 26, las siguientes palabras y frases reflejan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre Él, el Padre y sus discípulos. Frase número 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí, Jesús expresa su deseo de que la gloria de Él y del Padre se manifieste de manera conjunta, lo que implica una relación profunda y mutua de honor y amor. Frase número 2. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús resalta la continuidad de la misión y el amor entre el Padre, Él mismo y los discípulos, estableciendo una conexión de amor y propósito común. Frase número 3. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta frase destaca el deseo de Jesús de que todos los creyentes vivan en unidad y amor, reflejando la relación íntima entre el Padre y el Hijo. Frase número 4. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús subraya que ha revelado el carácter y amor del Padre a los discípulos, lo que refleja la relación cercana entre el Padre, el Hijo y aquellos que siguen sus enseñanzas. Frase número 5. Padre justo,
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí, Jesús revela el conocimiento profundo de la relación que tiene con el Padre y cómo los discípulos también lo han llegado a conocer. Frase número 6. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta frase refleja el deseo de Jesús de que la relación entre Él, el Padre y los discípulos sea completa y perfecta, unida en amor divino. En todo el capítulo 17 se ve que Jesús desea una relación de unidad, amor y gloria compartida entre Él, el Padre y los discípulos, donde el amor mutuo sea el fundamento. Muchos leen Juan capítulo 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos a una relación personal con Él y con todas las personas. Pero una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esta misión. Él representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importara, ¿por qué llegar tan lejos? Jesús vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó 3 veces. Pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz a manos de los mismos a los que vino a salvar. En el estudio de esta sección, extraeremos 2 aplicaciones espirituales. La primera, la importancia de la unidad y el amor en la relación con Dios y con los demás. La segunda, la centralidad de la verdad en nuestra relación con Dios. La importancia de la unidad y el amor en la relación con Dios y con los demás. Jesús deseaba que sus discípulos vivieran en unidad y amor, reflejando la estrecha relación entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Este deseo se aplica a nosotros como creyentes, ya que debemos esforzarnos por vivir en armonía, tanto con Dios como con los demás, cultivando una relación de amor mutuo que refleje la unidad divina. Al vivir en esta unidad, podemos manifestar la presencia de Dios en el mundo. La centralidad de la verdad en nuestra relación con Dios. Jesús enfatiza que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, y que la verdad de la palabra de Dios es esencial para la santificación. Esto nos enseña que, además de amar, los creyentes debemos buscar y aferrarnos a la verdad de las Escrituras. La verdad revelada por Jesús es fundamental para nuestra transformación y crecimiento espiritual, y es a través de ella que mantenemos una relación genuina con Dios. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.